guerrerosesme.blogspot.mx. Por la mañana estuvimos en la Asamblea del Distrito Federal, se aprobó un punto de acuerdo importante para los usuarios, compañeros. Importante para que nosotros salgamos con este punto de acuerdo que lo tenemos aquí, que vamos a dar lectura, y que las mesas, que los compañeros de las asambleas y las diferentes delegaciones conozcan este punto de acuerdo. Con esto se le cae el diálogo a la Comisión Federal de Electricidad. Con ese documento. Todo el mundo tenemos que tener ese documento en las manos, compañeros. Y por otro lado, antes de la lectura, decirles que el día de hoy estaba programado, en la Asamblea del Distrito Federal, subir un punto de acuerdo donde se establecía la construcción de una empresa que preste servicio de energía eléctrica en el Distrito Federal. Se pospuso por condiciones políticas, lo tenemos que decir así, nuestro compañero secretario general, en este momento está con el secretario de Gobierno del Distrito Federal, con 8 diputados que se encuentran en esta reunión, viendo y cubriendo, compañeros, esta propuesta que será subida en la Asamblea del Distrito Federal la próxima semana, donde tenemos que estar todos, compañeros. Tenemos que estar miles de trabajadores en defensa de esta propuesta, compañeros, que nos regresan a trabajar, por lo menos con camaradas, por lo menos en el Distrito Federal, compañeros. La propuesta que fue votada, el punto de acuerdo que fue votado el día de hoy es este. Primero vienen los argumentos, dice diputadas, diputados, el presente punto de acuerdo demuestra que nosotros siempre hemos tenido la razón y la Comisión Federal de Electricidad se conduce con mentiras y juegos de palabra frente a la sociedad. El pasado 28 de febrero, el suscrito, es decir, el diputado que suscribe esta iniciativa, y otros diputados acudimos a la oficina de la Profeco para denunciar las violaciones de la Comisión Federal de Electricidad en contra de los usuarios. En esa protesta realizamos la clausura simbólica de la Profeco debido a la opacidad a la defensa de los derechos de los usuarios del servicio de energía. Profeco parcialmente atendió nuestras quejas. No obstante, es un triunfo para los usuarios, dado que nos da la razón en el sentido que el contrato de adhesión de la Comisión Federal de Electricidad relativo al prepago o pago programado contiene diversas violaciones a la ley de protección al consumidor. Como lo hemos dicho reiteradamente, el contrato de adhesión es el contrato de pago aquí, el contrato de adhesión es ese hojita que Comisión Federal de Electricidad cambia a los usuarios en una pinche hojita ahí, compañeros, que no sirve para nada porque no es contrato. Él le llama contrato de adhesión. Como se ha dicho reiteradamente, el contrato de adhesión con la Comisión Federal de Electricidad opera el servicio de suministro de energía eléctrica en la modalidad de prepago o pago programados. Es ilegal y violatorio de los derechos de los usuarios. Profeco así lo reconoce y nos da la razón. El 30 de abril pasado, Profeco envió a Comisión Federal de Electricidad requerimiento para que en forma inmediata deje de aplicar el contrato de adhesión y la modalidad de prepago, ello por implicar requisitos violatorios a la Ley Federal del Consumidor. Además, se le ordena a la Comisión Federal de Electricidad que debe dejar de realizar los cobros inmediatos en contra de los usuarios que reportan los adeudos. La Comisión Federal de Electricidad reiteradas ocasiones se ha conducido con mentiras, artimañas, que tienden a generar desinformación. Basta entrar a internet y revisar las notas. De los diarios de las ciudades de León, Puebla, Guadalajara, por mencionar algunos, y veremos que esa modalidad de servicio es un fraude. La prestación de servicio de suministro de energía eléctrica que condiciona el pago, cualquiera que sea su denominación, vulnera los derechos de los usuarios. Seguiremos trabajando a fin de que la figura de pago programado no se aplique al servicio de suministro de energía eléctrica. La energía eléctrica no puede ser tratada como una mercancía, debiendo ser un derecho humano. También nos pronunciamos a favor de las fuentes alternativas para la generación de energía eléctrica. Por ello, se somete a consideración de esta Asamblea lo siguiente: único,
proposición con punto de acuerdo de urgente y obvia resolución que se exhorta a la Comisión Federal de Electricidad para que cumpla lo ordenado por la Procuraduría General del Consumidor, la Profeco, en el sentido de que se abstenga de aplicar el contrato de adhesión referente al prepago o pago programado, ello por ser ilegal, y también detenga los cobros amenazantes en contra de los usuarios, y fue votado por unanimidad el día de hoy, compañeros. Aquí está el documento y todos tenemos que tener una copia para poder cambiar y poder aplicar el trabajo. Y comentaba yo que hay otro punto de acuerdo que la próxima semana se va a asumir, que el día de hoy los compañeros secretarios general está viendo y puliendo con los asambleístas de la Asamblea del Distrito Federal. ¿Por qué? Y perdón por regresar un poco, ¿por qué primero la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje en el 2009 trató de dejar acéfalo a nuestro sindicato? Le dijo que no había representatividad jurídica. Se recordará la demanda 1269 diagonal 2009. Nos fuimos a un amparo. El amparo lo ganó el sindicato, donde se reconoce, compañeros, se reconoce como figura máxima de esta organización y representante legal, jurídicamente legal, a nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores. Y eso tiene que ver, compañeros, acompañados, porque se entregó el día de hoy un documento como este a los asambleístas, que es una copia certificada de una contestación que hace en ese entonces nuestro secretario general Luis R. Ochoa y Luis Casanova, secretario general y secretario del Interior, donde hacen la petición del registro de nuestro sindicato. Y el 1 de noviembre de 1933 les contesta la Oficina de Asociaciones de Sindicatos con el expediente 8 diagonal 4961. Les contesta y les dice que queda registrado el Sindicato Mexicano de Electricistas como Sindicato Obrero Industrial de Jurisdicción Federal. Este documento, compañeros, tan solo por el hecho de ser un sindicato industrial denominado federal, hoy nos lo piden los asambleístas para subirlo en este punto de acuerdo, porque el punto de acuerdo para la creación de una nueva empresa que preste el servicio público federal será con los trabajadores que no nos hemos liquidado del sindicato mexicano de electricistas. Con eso será, camaradas. Y aquí está el documento que avala esta condición, camaradas. Costó sacar este documento porque lo tenían bien resguardado las autoridades, y ese documento, camaradas, hoy nos va a servir para regresar a trabajar, no nada más en el Distrito Federal, sino en el Estado de México, Puebla, Pachuca, Cuernavaca, pudimos lograr, compañeros, 996 pensiones o jubilaciones. Voy a poner un ejemplo que permita entre nosotros ver qué es lo que se ganó, compañeros. Número 1, camaradas, les hago la pregunta. El 30 de enero del año pasado, ¿qué fue lo que pasó? La Suprema Corte de Justicia se dio y por ende la Suprema Corte de Justicia determinó negarnos el amparo que nos había concedido el segundo tribunal en materia de trabajo y dejar de facto lo que había solicitado el SAE por dar terminado el contrato colectivo de trabajo, compañeros. El 30 de enero terminaron las relaciones individuales y el contrato colectivo de trabajo, compañeros. Es decir, que a partir del 30 de enero a la fecha, el sindicato no contaba o no se tiene como instrumento jurídico la aplicación del contrato colectivo de trabajo. Eso lo tenemos que dejar claro, compañeros. Por eso les hacía esta pregunta. Luego, entonces, ¿cómo es que se lograron las versiones, acercarlas a lo que se refiere al contrato colectivo de trabajo? En una negociación histórica, compañeros. Sin contrato colectivo de trabajo, nuestro compañero secretario general Martín Esparza Flores saca las versiones
votando, compañeros, lo tenemos que decir, votando de nuevo, camaradas, esta condición de estas 996 pensiones o jubilaciones, porque ya no tenemos contrato colectivo de trabajo, y eso lo tenemos que dejar muy claro, compañeros, para que nadie se vea engañado. No teníamos contrato colectivo de trabajo y por eso tenemos que valorar o darle la valoración a esa condición. Dicen, ¿por qué tuve que dejar mi cheque de liquidación? ¿Por qué tuve que dejar el cheque del bono? ¿Y por qué tuve que dejar el 50% de la conversión por antigüedad? Y el ejemplo que les voy a poner es muy fácil. Un trabajador que promedio va a sacar 20,000 pesos mensuales, ¿cuánto necesita el trabajador o cuánto necesita el gobierno para que a ese trabajador de 20,000 pesos mensuales le pague al año 240,000 pesos? Sin tomar en cuenta el aguinaldo, 240,000 pesos. Si a este compañero le hacemos una multiplicación por un promedio de vida que ellos sacaron con un actuario, a este compañero se necesitará pagarle hasta su muerte 7,200,000 pesos. Y el trabajador únicamente dejó en promedio, y hablo en promedio de los 20,000 pesos, dejó 650,000, 700,000 pesos. Si al trabajador le tienen que pagar anualmente 240,000, ¿cuánto le alcanza lo que dejó el trabajador? 2 años y medio, compañeros. Porque aquí salimos y un compañero decía, ¿y cuándo van a empezar a pagar el primer cheque? ¿Cuándo van a pagar? Olvídate el primero y el segundo cheque. Tú alcanzas con tu dinero a pagarte únicamente 2 años y medio. Y lo que logró su compañero secretario general Martínez Pasa es que hasta que te mueras, compañero, te van a seguir pagando, camaradas. Son los 2 años y medio. No lo que dejó el compañero, sino hasta que fallece el camarada o los camaradas que fallezcan se les va a seguir pagando esta condición, compañeros. Las que nos faltan, compañeros, que son 432 compañeros que tienen riesgo de trabajo, no de trabajo, compañeros de salud precaria, compañeros que tienen 60 años con 20 de servicios y compañeras socias comisionadas. 432 que nos falta por realizar, compañeros. Y tenemos que seguir, esos compañeros que alcanzaron esa victoria parcial, tienen que seguir acompañándonos a todos los compañeros hasta que nos vean al último estar instalados, compañeros. Esa es nuestra meta que tenemos de aquí, compañeros, para alcanzar la victoria. Y está este otro documento que aquí mismo, a cada uno de los compañeros, aquí se dejó entrar únicamente a los compañeros que tenían a esos 996 compañeros y les preguntamos si este documento queríamos que lo hiciéramos público. Y es el convenio marco. Y aquí se votó por todos y cada uno de los compañeros que no se hiciera público, que se guardara, compañeros. Y lo voy a comentar porque de este convenio marco que está firmado por el gobierno federal, Luis Enrique Miranda Navas, su secretario de gobierno, y por el Sindicato Mexicano de Electricistas, y en representación de los trabajadores, Martín Esparza Flores y Enriquilla, secretario general, y andan atrás los abogados, traidores, compañeros de esos chaqueteros que están cobrando miles y miles de pesos a los trabajadores. Ayer estuvimos reunidos los compañeros Humberto Montes de Oca, nuestro compañero secretario general y el cuerpo de abogados del sindicato, su servidor, y el cuerpo de abogados del sindicato, para el trabajo que vamos a realizar el día viernes en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. No lo voy a comentar aquí, es una tarea jurídica, la que se va a llevar en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero sí garantizamos a todos los compañeros que no nos hemos vigilado, sí garantizamos que estos güeyes no se van a quedar con nuestras casas, compañeros. No se van a quedar con nuestras casas. Eso sí garantizamos, porque jurídicamente, camaradas, la estrategia que ha pasado con los compañeros secretarios generales y los abogados es la correcta. Ustedes van a ver que en pocos días estaremos liberando no nada más los 996 compañeros que se jubilaron, no nada más ellos, compañeros. Estaremos liberando nuestras hipotecas, nosotros que no nos hemos liquidado. Ese es un compromiso que tenemos, camaradas, porque es la estrategia que ha marcado los compañeros secretarios generales aquí en Estados Unidos. Y nuevamente, compañeros, sin cobrarle absolutamente nada
jurídicamente a nadie para representarlo con palabras. Ya estamos compañeros, directamente la Secretaría de Gobernación, ya mi compañero secretario general ha manifestado que se han entregado propuestas para la lesión laboral, y una de ellas tiene que ver con este documento que se entregó, que es una propuesta de lesión laboral en el área de generación, donde el Sindicato Mexicano de Electricistas propone atender el parque de generación que venía añadiendo luz y fuerza del centro, que contaba con una capacidad de 1.174 MVA, probados, haciendo mención que hasta esa fecha los trabajadores contratistas de la Comisión Federal de Electricidad tienen al más del 90% fuera del servicio en la mayoría de las plantas. Decía mi compañero Carlos Magarín, la primera propuesta, que no quiere decir que es la única, la primera propuesta es poder atender de inmediato el regreso al trabajo en la planta de generación de la división de gas. Pero este es el documento, por eso lo saco, compañeros, ese es el documento donde estamos solicitando no nada más la división de gas, estamos solicitando las plantas de Lerma, las plantas de Necaxa, las plantas de Tlalpatla, de Tepeji, Atenco, Coyotepec, Cuautitlán, Ecatepec, Remedios, Vallejo, Victoria, Villa de las Flores, Santa Cruz, Magdalena, Cuapa, Iztapalapa, Aragón, Alameda, Cañada, hermanos Fernández Vial, Guandón, Temascaltepec, Tezcapa, Tila, Villada, Jorge Luque, las Tortugas Lechería, las Tortugas Nonualco y las Tortugas Valle de México. Es decir, que estamos solicitando en este documento, compañeros, todo nuestro parque de generación, no nada más una, compañeros, no nos equivoquemos, no nada más es de casa, sino todo el parque de generación, porque contamos con la mano de obra calificada de los compañeros que nos invitaron y con ustedes mismos, compañeros, que nos pueden capacitar, ustedes los jubilados, para poder seguir atendiendo estas plantas, compañeros. También se entregó la propuesta de cómo seríamos reincorporados, que es otro documento, y en ese sentido, compañeros, la semana pasada tuvimos una reunión en la Secretaría de Gobernación, en presencia de mi compañero secretario general, Alberto Monteló, que es su servidor. Hoy estamos citados nuevamente en la Secretaría de Gobernación para proseguir estos trabajos tan importantes, compañeros. Y aquí es donde yo hago un alto ya para finalizar mi intervención. Ya vimos que los resultados se están dando en este sindicato, que los resultados los está dando un grupo de 16.599 trabajadores que decidimos no liquidarnos en la batuta de nuestro compañero secretario general Martínez Barza Flores. Entonces, compañeros, todos, incluyendo a los que los radiopasillos malinforman y critican, les decimos, ha llegado la hora, compañeros, ha llegado la hora de unificarnos, ha llegado la hora, camaradas, de creer que vamos a regresar a trabajar, ha llegado la hora de dejar de estar chingando, ha llegado la hora de la unidad, compañeros, ha llegado la hora de arreglar este problema para empezar a trabajar, compañeros. Por eso, compañeros, les decimos que unidad. Muchas gracias, compañeros jubilados, muchas gracias porque con ustedes estamos aquí. Camaradas, por atención, gracias. guerrerosesme.blogspot.mx